Listen to me now. 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 Listen to me now.
Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Conoce el comedor universitario en un minuto. Trabajamos generando entornos saludables, Diseñamos menús nutricionalmente pensados para vos. siempre en el marco de las guías alimentarias. Por otro lado tenemos el programa UNC Sin TAC. para lograr una mayor equidad en la población universitaria. Además, tenemos a disposición diferentes becas. El comedor es un espacio de encuentro. Pronto lo volveremos a ver. Consultorio Jurídico Universitario en menos de un minuto. Te contamos qué hacemos. Asesoramiento legal, jurídico y gratuito para todos y todos los estudiantes de la UNC. ¿Sobre qué temas? Contratos de locación, Derecho laboral, derecho de familia. derechos estudiantiles. ¿Cómo atendemos? Presencialmente con turno previo los martes y viernes de 9 a 13 y los jueves de 9 a 15. Si no, por mail, consultoriojurídicouniversitario@estudiantiles.unc.edu.ar. O por WhatsApp al 3547 6082 61. Consulta, te esperamos. Buenas, en un minuto te voy a contar todo lo que puedes encontrar en el servicio de salud acá en la dirección de salud. Puedes encontrar, si necesitas, para salud mental, fonoaudiología, traumato, clínica médica, nutrición, kinesiología o todo lo que necesites para vos para cuidarte en tu salud. ¿Dónde puedes encontrar más información? Preguntando en turnosalud@estudiantiles.unc.edu.ar. Tu consulta no nos molesta, al contrario, nos encanta.
Te esperamos. Listen to me now. 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 Buenas tardes, aquí estamos en la muestra de la Universidad Nacional de Córdoba, edición 2021, ingreso 2022, y en esta oportunidad estamos con Ximena Volpini, que nos va a contar, ella es bioquímica, es profesora, es doctora, está haciendo ahora actualmente otro doctorado en educación, estudió en la Facu de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, así que bueno, tenemos el agrado de poder conversar con ella acerca de su carrera, y en ese sentido lo primero que me gustaría que nos compartas, Xime, es ¿cómo fue que elegiste esta carrera? Y yo creo que siempre tuve un poco en claro que quería estudiar algo que estuviera relacionado con las ciencias de la salud. Entonces, quizás por la historia de vida de uno, ¿no? Me gustaba algo que ayudara a encontrar un diagnóstico de por qué las personas tenían alguna enfermedad y también producir conocimiento acerca de por qué se daban las enfermedades en las personas. Entonces ahí fui jugada por bioquímica, porque sabía más o menos lo que conocen todos, que el bioquímico se encarga del diagnóstico de patologías. Después, por supuesto, me encontré con un abanico de oportunidades que no conocía de la carrera. Ahí va, y contanos cuáles fueron tus puntos de referencia para esa elección, porque en el marco de pensar la salud e inclusive la enfermedad, una podría pensar una diversidad de carreras, ¿no? En ese sentido, ¿qué era o sobre qué referencias te paraste para elegir esta carrera en particular? Y me gustó porque más o menos conocía a una persona que se dedicaba a la bioquímica. Me ayudó mucho la escuela también porque fui a una escuela de ciencias naturales y tenía una profe bioquímica que me ayudó mucho en la elección. Me hicieron hacer entrevistas a bioquímicos, entonces pude como entender a qué se dedicaban. Y también tenía el papá de una amiga que él sí hacía investigación y era científico y me volvía loca, me encantaba. Entonces, esos fueron los referentes. Ahí va. Xime, y contanos un poco cómo fue el pasaje de la secundaria a la universidad, ¿no? Cómo fue ese ingreso, esos primeros pasos
en relación a las materias, digamos, al contenido curricular, a los compañeros y compañeras, a los y las docentes? Fue como aprender a encontrarte autónomamente con la vida de nuevo. Porque si bien a uno en la secundaria le pueden gustar más o menos asignaturas, por ejemplo yo no me gustaba historia o geografía, llegas a la facu y decís, perfecto, ahora me tienen que encantar todo, y te encontrás como que, bueno, no, o sea, hay cosas que uno va a estudiar que pareciera que no te gustan, y en realidad no es que no te gustan, es un choque de paradigma, porque vos venís del colegio donde estudiabas 2, 3 hojas y te iba bárbaro, o no estudiabas y te iba bárbaro, y venís a la facu y tenés que leer un montón de cosas y te parece como que no entendés nada, te choquea por ahí la nota que te sacas, porque es mucho más difícil sacarse un 9, eso es lo que uno siente, ¿no? Cuando entra, es como, esto es difícil, y te vas como cayendo un poco. Pero lo bueno es que también te das cuenta que no viniste solamente a formarte como bioquímico o como la carrera que sea que vos elijas, sino que además venís a fortalecerte como una persona. Entonces te encontrás con tus compañeras y tus compañeros, con tus profes, con un montón de personas en la ciudad universitaria que te van ayudando a fortalecerte, a hacerte independiente, a encontrar el desempeño de tu autonomía, a hacerte libre, a descubrir quién querés ser, más allá de qué querés ejercer como profesión. Entonces vas aprendiendo un montón de cosas, y yo creo que eso es el pasaje que uno tiene, ¿no? Desde la secundaria, donde te dicen a qué hora te tenés que levantar, el único horario de cursada que tenés, con quiénes te vas a juntar, porque son esas 30 personas que están en el mismo curso que vos, quiénes van a ser tus profes siempre, y venís a un lugar donde vos podés elegir tu plan de estudios, saber que lo podés flexibilizar, que te va a demandar el tiempo que vos quieras, que vas a cursar a la mañana, a la tarde o a la noche, que vas a poder trabajar a la par, que, no sé, y de hecho que nadie te va a estar obligando a sacarte una nota o a ver a qué libro lees o cuál, o sea, es como uno más independiente y libre se va formando, y es un transitar, ¿no es cierto? Miren qué interesante, y en esto que decís respecto a, por ahí las dificultades en torno a la expectativa sobre la carrera y algunas cosas que te das cuenta que no entendías y que no era como en secundario, había que estudiar más. Contanos dos cosas. Por un lado, ¿cómo fue que empezaste a entender, digamos, y a aprender, otra forma de aprender? Y por otro lado, ¿qué te fue enganchando? Porque una preocupación para quienes están pensando en elegir una carrera tiene que ver con, bueno, ese miedo a empezar y que no me guste. Entonces, ¿cómo fue que fue siendo ese enganche con esta carrera? Yo creo que el enganche en gran parte tuvo que ver con la vida universitaria. Encontrarte con gente de todos lados y con múltiples miradas y formas de ir por la vida. Eso tuvo mucho que ver. También las oportunidades que te ofrece el campus, ¿no? Porque uno viene y dice, bueno, voy a estudiar, y capaz que te va mal un poco al principio, porque tenés que aprender a estudiar de nuevo, o sea, es distinto la forma de estudiarlo. Pero te encontrás con, no sé, por ejemplo, con tus compañeros, te encontrás con la oportunidad de ir al comedor universitario, con sentarte en la plaza seca y leer un libro, o sentarte abajo de un árbol y estar ahí horas y qué sé yo, que hay compañeros que te haces muy amigo y después alguno trae la guitarra y te pones a guitarrear mientras esperas para entrar de una clase a la otra, o por ejemplo la posibilidad de pedir becas también, que uno, viste, no sabe por ahí, pero la flexibilización del estudio, de poder cursar de forma dinámica, yo creo que eso es lo que te va ayudando a eso que vos decís. Gracias. Y en esto, Sime, que nos contás, ¿cuáles fueron las cosas que empezaste a ver que te gustaban en términos de temas dentro de lo que es la bioquímica? Cuando estaba cursando, al principio es
estudiando. ¿Seguimos? Al principio, cuando estaba cursando, empecé, o sea, uno tiene una parte como básica en bioquímica, entonces vas viendo todo lo que sería química, matemática, física y biología, y después, cuando entras a una parte que se llama preprofesional, después del segundo año, empezás a tener grandes áreas de la bioquímica, y ahí empieza la locura, ¿no? Al que le gusta. Empezás a ver bromatología, todo lo que tiene que ver con medio ambiente también, alimentos o microbiología, toxicología y por supuesto la clínica. Entonces uno ahí se te abre un abanico de áreas y ahí vos podés ver cuál es el tema que a vos te gusta. Y dentro de todas estas áreas, cada área tiene sus orientaciones adentro. Entonces, si vos decidís entrar por la gran puerta de la bromatología, por ejemplo, una vez que estás adentro, ya te empezás a orientar. Que nosotros en la Facu eso lo tenemos en los últimos años y tiene materias especiales para que cada uno que pueda, que quiera estudiar una determinada orientación, pueda hacerlo más específicamente. Entonces, por ejemplo, en mi caso, dentro de las áreas grandes está la inmunología, yo estudié eso, y entré por esa puerta, digamos, y después cursé todas las inmunologías que hay, y de hecho al día de hoy hago investigación en eso, que es lo que a mí me gusta. Y bueno, eso, o sea, uno cuando va cursando, después del segundo año, porque bioquímica tiene, junto con las otras carreras que están en ciencias químicas, un año básico, 2 años básicos comunes, y después del segundo año vos ya te vas para la carrera que vos querés. Eso está bueno porque si vos entras a ciencias químicas, bueno, estás ahí como que no sé qué quiero hacer, capaz que haces el primer año y decís yo vine para bioquímica, pero después te vas para farmacia o biotecnología o así. Eso está bueno. Y después de que después de que pasas esos 2 años, bueno, ves todas las posibilidades y después ya entras por una o por 2. Yo hice 2. No vamos a nombrar la otra para no hacer. A ver, y contanos un poco ahora, empecemos a entrar a lo que fue haberte recibido y ese paso de estudiar a empezar a trabajar, tu primer trabajo. Empecemos a compartir un poco de eso. Yo creo que es raro, ¿no? Como uno por ahí lo ve al trabajo, porque en mi caso yo me siento que estoy continuamente aprendiendo, entonces me declaro eterna estudiante. En realidad estoy trabajando, es cierto, tengo la suerte de tener becas, me formé como bioquímica, después adquirí una beca para comenzar mi doctorado, entonces uno ahí no sabe si estás estudiando, porque por un lado estás estudiando y por también estás trabajando, porque estás ejerciendo tu profesión. Entonces son las dos cosas, ¿no? Y después de hacer, bueno, en mi caso hice bioquímica, hice el doctorado en ciencias químicas, y después de eso empecé un postdoc, que es el que estoy haciendo ahora, es una instancia que hay después del doctorado, que es de más profesionalización todavía. Y contanos entonces un poco de qué se trató, o de qué se trata en presente, hacer un doctorado en química, en qué consiste, ¿no? Porque muchas veces quienes están pensando una carrera, elegir una carrera, no conocen necesariamente que la investigación es un trabajo. Y no, cuando estás en el secundario no te das una idea de qué tareas concretas implica investigar. Implica ese estudiar, ¿no? algún fenómeno o algún tema. Bien, el famoso científico o científica que uno por ahí dice, ¿qué es un científico? ¿Dónde se estudia para ser científico? Ah, bueno, ahí está, los doctores. Uno hace una carrera de grado y después comienza un doctorado y cuando lo terminas o mientras lo estás haciendo te vas convirtiendo en científico. Ahí está el título que nunca nadie sabe bien de dónde salió. Bueno, ¿qué hacemos los científicos? Producir conocimiento. Entonces investigamos, buscamos una pregunta, desarrollamos una hipótesis y la vamos construyendo, vamos desarrollando distintas formas de investigación. En el campo de la bioquímica, por supuesto que utilizamos muestras de diferentes procedencias y las analizamos para poder resolver la pregunta que tengamos: ¿por qué se contaminó el río? ¿Por qué se desarrolló esta patología? ¿Cómo hago una nueva vacuna para curar esta patología? ¿Y qué más me habías preguntado? Perdón. Y en ese sentido, bueno, ¿cuál fue tu pregunta de investigación? Bueno, cuando empecé el doctorado,
la gran pregunta es a qué área te vas a dedicar, o sea, ¿no? O sea, ahora soy bioquímica y quiero ser doctora en química, en mi caso, pero ¿a cuál de todas las áreas? Hay muchas áreas. Entonces, en nuestra facu uno puede ser, dedicarse a la química teórica, por ejemplo, puede dedicarse a la química orgánica, a la química física, a la química biológica, a la farmacia, a la farmacología, a las neurociencias. En mi caso, yo me fui al departamento de bioquímica clínica, a una parte precisa que es la inmunología. Y la pregunta particular que a mí me gustó era, ¿qué le pasa al sistema inmune que se activa o que no se activa ante determinada infección o ante determinado proceso patológico? Obviamente que no es una pregunta que uno se la tiene que hacer, o sea, no crean las personas que quieren ser científicas que nadie los va a ayudar, no, hay una persona que va a dirigir tu tesis de doctorado y que te va a hacer la pregunta y te va a guiar para que te formes, ¿no? O sea, son 5 años que te formas en eso. Y contanos, cuando vos decís lo inmune, lo patológico, ¿a qué te referís? El sistema inmune, ahí me sale el amor de adentro. El sistema inmune es el que se encarga de que estemos estables, que estemos sanos. Es el que se encarga también de reconocer lo nuestro como nuestro y lo que no es nuestro como impropio. Entonces, por un lado, te mantiene a salvo todos los días sin que vos te des cuenta de nada, te está protegiendo de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque sabe qué es lo tuyo y sabe qué es lo que no. Entonces está alerta, esperando a ver si entra, no sé, un microorganismo por las vías respiratorias, va a reaccionar para que vos no te enfermes. O sea, el sistema inmune no trata de que vos no te enfermes. Ahora, hay algunas veces que en tratar de cuidarte se activa de más, se vuelve loquito y te causa enfermedades también. Ahí están los memes que andan dando vuelta también del sistema inmune. Y en eso, ¿nos podés contar cómo eran o cómo son tus tareas respecto a investigar cómo funciona ese sistema inmune? Bien, como inmunóloga, ¿no? Lo que yo hago es, uno tiene una célula del sistema inmune y adentro de las células del sistema inmune hay muchos procesos que son mecanismos de señalización. Entonces lo que yo hago es estudiar ante diferentes cosas, por ejemplo estrés, por ejemplo infecciones, qué mecanismos se activan adentro de las células del sistema inmune y hacen que las células reaccionen de determinada forma. ¿Y eso para qué me sirve? Para luego poder diseñar una estrategia terapéutica que ayude a que el sistema inmune funcione bien de forma tal que las patologías no ocurran o se solucionen. Cuando decís patología estás diciendo enfermedades y cuando decís tratamiento terapéutico es formas de curar, ¿no? Curar, o también uno puede estudiar, por ejemplo, cómo prevenir. Entonces, por ejemplo, una vacuna, por ejemplo, es una forma de fortalecer el sistema inmune para estar preparado en el caso de que se encuentre con un agente causal de una enfermedad y de esa forma nos proteja. Y por ejemplo, decís prevención, ¿no? Bueno, desde la bioquímica, ¿cuáles son actividades concretas en el ámbito de la prevención en salud? Y por ejemplo, es muy conocido en salud todo lo que tiene que ver con diagnóstico, ¿no? La bioquímica se encarga del diagnóstico de aproximadamente el 85% de las enfermedades. Entonces, es muy común que todos hagamos el chequeo, y si no hay que hacerlo, el chequeo de los análisis de sangre, de juntar la orina y llevársela a los bioquímicos para que ellos puedan analizar. Entonces eso es muy importante porque es algo preventivo. Ante determinadas etapas de la vida o edades, uno va a tener que hacerse diferentes tipos de chequeos, ¿no es cierto? Quizás a medida que se incrementen o a medida que uno tenga una condición especial, tenga que hacerse algunos ensayos que otras personas de otra edad o en otras condiciones no. Pero en ese sentido, si uno va regularmente al bioquímico 1 o 2 veces y hace sus estudios, es una forma de prevenir, es una forma de agarrar a tiempo también las enfermedades. Y bueno, en el caso de que esté, de poder diagnosticarla y darle un proceso de monitoreo, de terapéutica. ¿Y existen, por ejemplo, actividades de prevención que impliquen dar charlas en escuelas o dar charlas en hospitales o en centros de salud? Sí. Todo profesional, por supuesto que está capacitado para poder contribuir dando clases, ¿no? Desde el punto de vista de la bioquímica, uno puede ir a las escuelas
a dar clases, hay muchas personas que se desenvuelven dando clases de biología o de química o materias afines, pero también, por ejemplo, nosotros con mis compañeros hacemos charlas en las escuelas y uno puede contar, bueno, lo que sabe, ¿no? O sea, habrá gente más especialista yo que soy inmunóloga, sé sobre vacunas, entonces doy clases en las escuelas sobre vacunas. Hay otras personas que saben, no sé, bacteriología y van y dan sobre bacteriología, otros que saben de virología y pueden ir sobre SARS-CoV-2 hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, siempre, o sea, desde la bioquímica o desde cualquier profesión se puede articular con los otros niveles del sistema educativo para contribuir a la formación. De hecho, quienes trabajamos en la facultad haciendo investigación somos profesores de grado, es decir, de las carreras de la facultad, y también de posgrado en cursos de formación profesional para ya graduados de esa facultad o de otros, de forma interdisciplinaria también. Muy interesante porque Sime nos está contando cómo es que la bioquímica se puede desarrollar en distintos ámbitos, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la promoción y prevención en salud, la articulación con el sistema educativo, la extensión también, que tiene que ver con investigar y poder hacer actividades asociadas al bienestar de la población. Y en esto que nos contás, que vos particularmente estás en las cuestiones de inmunología y de vacunas, contanos un poquito más de eso, de tu terreno, de tu trabajo en relación a eso. ¿Estás segura? Me sale. A ver, yo, bueno, hago inmunología y me gusta mucho la extensión, o sea que por suerte vengo de una facultad que tiene una secretaría de extensión muy fuerte y muy linda. Entonces, en la Facu de Ciencias Químicas contamos con muchos proyectos de extensión y, bueno, cada uno que va y presenta su proyecto, que arma un proyecto, ¿no? La Facu lo apoya, pero también uno va como, obviamente, a ofrecer algo que sabe hacer. Yo, por ejemplo, no podría ofrecer algo de química orgánica porque no sé. Inmunología. Entonces, en mi caso, sí participo de un proyecto que se llama Vacunate, por ejemplo, hoy en día, que las vacunas, como dije antes, fortalecen el sistema inmune, lo entrenan. Entonces, bueno, nosotros como inmunólogos somos un grupo muy grande, donde participan profes de la Facu, que algunos están en carrera científica, otros estamos en formación como postdoctorandos o doctorandos, y también hay estudiantes, y además personal no docente. Y bueno, por un lado vamos a hacer articulación y vamos a las escuelas, damos charlas. Por otro lado también hacemos divulgación por redes sociales, por medios masivos de comunicación. Bueno, y tratamos de hacer esto de que la universidad esté con la sociedad y estén en diálogo. Qué interesante. Ximena, ¿y en qué consiste una charla, por ejemplo, en una escuela? Cuando cuentan de las vacunas, contanos qué cosas contás, qué cosas explicás, qué cosas compartís para que la gente se vacune, por ejemplo. Y en nuestro caso tratamos de ponernos en diálogo con lo que sabemos que sirve. Entonces, uno tiene que ir a buscar principalmente qué necesitan las personas cuando uno hace extensión. Y qué también necesitas vos saber de ellos. Entonces nosotros tratamos de arrancar siempre con unas preguntas que ellos nos envían. Nosotros más o menos, obviamente tenemos ideas de que hay mucha gente que no se quiere vacunar, por ejemplo. Entonces tenemos la cabeza puesta en eso y decimos, bueno, si hay mucha gente que no se quiere vacunar y nosotros sabemos que las vacunas son seguras, tenemos que transmitir ese mensaje. Pero no solamente diciendo las vacunas son seguras, sino explicando por qué son seguras, qué estudios se hicieron, cómo están compuestas. Y esas son las cosas que explicamos en las escuelas, más todas las preguntas que nos hacen. Por ejemplo, bueno, pero si yo ya me infecté, ¿por qué me tengo que vacunar? O, bueno, pero yo no estoy seguro de vacunarme porque no puedo elegir qué vacuna me toca y yo quiero que me pongan esta, pero después voy a ir y me van a poner la otra, o me van a poner una y después me van a poner una diferente a la que tenían que ponerme inicialmente. Todas esas preguntas que ellos hacen son las que nosotros vamos y respondemos, principalmente a favor de las vacunas. O sea, es transmitir la seguridad. O sea, ¿por qué nosotros estamos tan seguros como inmunólogos? Bueno, porque sabemos muchas cosas. Esas muchas cosas que sabemos, tratar de acercarlas y ponerlas en diálogo para ver también cuáles son las cosas que las otras personas piensan, ¿no? Porque, o sea, uno por ahí está tan metido y tan seguro, pero bueno, o sea, es importante escuchar al otro
para poder saber dónde está la brecha entre lo que uno tiene como tan seguro y la inseguridad de los demás. Ponernos en diálogo. Qué interesante. Y en ese sentido, cuando vos decís, bueno, determinadas vacunas y determinadas enfermedades, ¿cuáles? Cuando van a las escuelas cuentan y hablan sobre qué enfermedades. Y en nuestro caso trabajamos hace mucho tiempo con esto de elevar las vacunas, ¿no? Últimamente, desde que empezó la pandemia por SARS-CoV-2, nos dedicamos a las vacunas contra COVID-19. Pero antes hacíamos campañas y, por ejemplo, íbamos al Cabildo o al Buen Pastor y poníamos pósters sobre todas las vacunas y la importancia de vacunarse. Entonces, por ejemplo, una vez hicimos una intervención en el Cabildo que era mostrando todas fotos de personas de antes que padecían un montón de enfermedades y cómo se desarrollaba, por ejemplo, la polio, y qué secuelas quedaban en la vida de las personas para siempre a causa de esa enfermedad y cómo después de que vinieron las vacunas eso se solucionó. Antes hablábamos de todas, hoy sinceramente estamos como focalizados en el COVID. Qué interesante, porque entonces podemos entrar a que nos cuentes, bueno, cuáles son esas particularidades que tiene la bioquímica en relación al estudio de la patología que estamos viviendo actualmente. Bien, es muy importante porque ahí, hay que rescatar la participación que tienen en el sistema de salud mis colegas bioquímicos que se dedican a la clínica, porque ellos están no solamente haciendo el diagnóstico de los pacientes para saber mediante un test rápido o una PCR si tiene o no la infección, sino que además participan del monitoreo del paciente a lo largo de todo el desencadenamiento de la patología y también participan de poder diseñar nuevas estrategias para diagnosticar o para tratar, porque uno cuando sabe cómo se da la patología como parte del equipo de salud también puede proponer cosas, ¿no? No es que el bioquímico solamente se quede encerrado en el laboratorio, tiene voz dentro de una institución sanitaria. Y por otra parte, además de todo lo que es la clínica, los bioquímicos que nos dedicamos a hacer investigación participamos activamente de proyectos de investigación que tienen que ver con cómo se desencadena la enfermedad, o sea, qué procesos ocurren a nivel celular por los cuales la enfermedad se produce, y eso también tiene fines no solamente diagnósticos, sino también preventivos, como por ejemplo desarrollar una buena vacuna, sino también, además, tratamientos. O sea, los bioquímicos estamos metidos en todo. O sea, la bioquímica es lo que yo siempre digo, es la química de la vida, química y en todos lados. Y la bioquímica se encarga de la química de la vida. Ahí va. Un poco el fin de estas conversaciones con las distintas personas que han estudiado en la UNEC y que ejercen la profesión tiene que ver con conocer las particularidades, ¿no? En este caso de la bioquímica. Y en ese sentido, ¿qué otras áreas, contanos, y qué otro tipo de actividades se hacen en esas otras áreas que son parte de la bioquímica y que son específicas, ¿no? No las puede hacer otro profesional u otra profesional, ¿no? Que no sea alguien que ha estado o que está en bioquímica. Bien, hay tareas que son solamente del bioquímico, hay tareas que son compartidas con otras carreras, que por eso cuesta elegir la carrera que uno quiere estudiar, ¿no? Lo importante es cuáles son los campos de trabajo, me parece que hay que apuntar ahí. Entonces uno puede participar de equipos multidisciplinarios, sea cual sea el área en la cual vaya a trabajar. Si uno entra a la parte sanitaria, a los hospitales por ejemplo, bueno, va a integrar equipos de salud, o sea, va a trabajar con médicas, con enfermeras, etcétera. Y si entras a la parte de investigación, por ejemplo, capaz que trabajes con biotecnólogos, microbiólogos, biólogos moleculares, etcétera. Y después tenés la posibilidad también de hacer docencia, como dijimos antes, que pueden ser en distintos niveles del sistema educativo, la secundaria, el terciario, la educación superior, como la universidad. Y tenés grandes áreas como son la microbiología, por ejemplo. Entonces uno puede hacer microbiología y dedicarse a la parte microbiológica de los alimentos,
más relacionado con la bromatología, puedes relacionarte a la microbiología más especializada a la parte clínica, entonces ahí se te desprende el área de la bacterio, la viro, la parasitología, la micología. Y todos esos términos que son bien específicos, ¿a qué se refieren? Y cuando vos decís clínica, bueno, ¿qué es la clínica? La parte de la salud, es de trabajar en instituciones Consultorio, de salud. por ejemplo. Sí, o sea, en laboratorio clínico. Siempre trabajas con generalmente médicos, médicas, que son quienes derivan los pacientes al laboratorio, ¿no? Después otras áreas que tenés, la parte de ambiente, la parte de forense, la parte de toxicología legal, la parte de fertilidad y reproducción, que es algo muy bonito. Y contanos qué tipo de actividades, ¿no? Porque como bioquímica, digamos, podrías hacer, por ejemplo, en relación a la reproducción, por ejemplo, en relación a estos otros campos de aplicación que tiene la disciplina. Bien. El bioquímico puede analizar cualquier tipo de muestra biológica, ¿no? Muestra biológica o muestra química también. Y en cada una de esas muestras puede buscar diferentes cosas. Puedes buscar la parte química, o sea, más molecular, o puedes buscar la parte celular. Entonces, depende a qué te dediques, es qué vas a estar viendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de la gente que hace reproducción o fertilización asistida, ellos se encargan, particularmente tengo una amiga que lo hace, se encarga de hacer la fertilización in vitro, que sería como nosotros trabajamos a veces en unas cabinas donde hacemos un flujo laminar que está todo descontaminado, o sea, ahí no entra nada, es una atmósfera limpia, sería, y ahí hacen la fertilización, esto de juntar un espermatozoide con un óvulo para que se fecunden, y después darle curso al embarazo en una persona que por diferentes causas no podían quedar embarazados por un método natural. Bien, así nos va acercando, ¿no?, al campo del ejercicio de la profesión. Entonces, por ejemplo, si fuese en el ámbito de la alimentación o en qué otros ámbitos, qué otro tipo de actividades, esta que nos acabas de contar como materializa, bueno, qué tipo de cosas o de aportes puede hacer la bioquímica, en otros campos, qué otros tipos de aportes puede hacer. Pasa que son tantos. Contanos. Ejemplos que se me ocurren. Por ejemplo, en la bromatología uno puede estudiar una propiedad de un alimento. Entonces, por ejemplo, no sé, determinada proteína en un alimento le da, o determinada molécula en un alimento le da más propiedades antioxidantes. Entonces, eso está bueno, esa propiedad antioxidante, ¿para qué? Y no sé, uno puede obtener eso y utilizarlo después como suplemento dietario, o no sé, capaz que me esté escuchando bromatólogo ese que dice. Acuérdense que soy inmunóloga. Uno puede estudiar eso, diferentes propiedades de los alimentos. También puede estudiar por qué, por ejemplo, un alimento pierde sus capacidades o por qué se contamina con algo. En cuanto a la contaminación, por ejemplo, en los ríos, uno puede ir y buscar cuáles son los elementos que están ahí y por qué se produce lo que se produce, o sea, o por qué, no sé, nosotros que somos acá en Córdoba con el dique San Roque conocemos los de las algas. Bueno, ¿qué pasa con las algas? Bueno, las tomas de muestras, en qué punto se contamina y en qué punto no está contaminado. Uno puede ir a distintas partes del río y juntar la muestra y decir, acá estaba contaminado en tal grado y acá no. O sea, participa como de muchas cosas, es como muy amplio el abanico. Yo creo que uno tiene que entrar a la carrera si le gusta la parte de buscar qué hay ahí en esa, cuál es la química que hay en eso, que lo que sea que a uno le despierte la atención, entrar a la carrera y después ir viendo cuáles son las oportunidades que tiene en base a lo que más le gusta, porque hay de todo, hay mucho para hacer, es un campo muy rico la bioquímica. No es solamente eso que estamos acostumbrados de el análisis clínico de la muestra de sangre y la muestra de orina, es muchísimo. Es que en ese sentido era que decía y que agradezco los ejemplos que nos das, porque en general se asocia la bioquímica, ¿no?, a eso, a un estudio clínico asociado a la sangre, y por ahí no se piensa en estos otros ámbitos, ¿no?, del ejercicio de la profesión. Entonces, para quienes están pensando y buscando carreras, estos ejemplos que vos acercas son muy enriquecedores, ¿no?
Y está bueno que también lo tengan en cuenta que a quienes les gusta la clínica, o sea, el bioquímico, pensémoslo por ahí como la medicina. Uno en la medicina sabe que el médico puede ser oftalmólogo, cardiólogo, endocrinólogo, etcétera. Y por ahí no sabe que el bioquímico también es especialista. O sea, por más que haya áreas, por ejemplo la bromatología no es un área dentro de la química clínica, si uno entra a la parte clínica, es mucho más que la muestra de sangre y la muestra de orina. El bioquímico también se especializa dentro de la clínica, o sea, puede hacer, obviamente que necesita un posgrado, pero puede ser hematólogo, que es el que analiza las células de la sangre, o puede ser bacteriólogo y estudiar las bacterias, o los virus, o los hongos, o los parásitos, entonces, o la inmunología, la endocrinología, hay muchos campos, o sea, es muy rica la bioquímica, uno se recibe bioquímico, pero después tiene un amplio plano laboral. ¿Y qué cosas se descubren en esto que decís de la clínica, en el estudio, por ejemplo, de una bacteria o en el estudio de de una bacteria, por ejemplo, de un virus? ¿Qué cosas se descubren ahí? Y uno, a ver, por ejemplo, pienso, ¿no? Cuando uno está en el hospital, algo conocido que todos vamos a saber, por ejemplo, las enfermedades intrahospitalarias, que uno dice, se agarró tal bacteria, y bueno, ¿y cómo sabemos que se agarró tal bacteria? O cuando tenés una infección urinaria, decís, ay, tengo una infección urinaria, me dieron de tomar tal antibiótico. Entonces, bueno, ¿cómo sabemos si el antibiótico que te dio el médico, que te lo dio rápido para calmarte ese dolor y esa sensación de malestar, funciona? Y bueno, entonces ahí va a venir el bioquímico, bacteriólogo o bacterióloga, que va a agarrar la muestra de orina y además de darse cuenta que tenés una infección urinaria, va a decir, bueno, a ver, vamos a ver cuál de todas las bacterias que hay es la que le causó la infección urinaria a esta persona y vamos a ver si el antibiótico que ya está tomando, que ya lo tenés que empezar a tomar rápido, que ya está tomando, le va a servir para controlar y frenar esa infección y resolverla, o si hay que darle otro antibiótico porque esa bacteria tiene algún mecanismo por el cual va a evadir ese antibiótico. Qué interesante, ¿no? Nos va acercando cada vez más a conocer de esta disciplina. Si te parece, vamos a hacer una interrupción, una pausa, para ver si tenemos alguna pregunta en el chat que quieran compartir quienes estén escuchando esta charla. Bueno, un poco ya mencionaste sobre las especificidades de tu profesión, pero bueno, surge por ahí la duda de bien en qué se diferenciaría por ahí de la biotecnología, la ingeniería biomédica, qué podrías decir de específico en relación a tu quehacer profesional. Qué difícil la pregunta. Creo que uno tiene que ver qué cosas comparte con una profesión y qué cosas no comparte con una profesión. Entonces, si uno quiere dedicarse a la parte clínica, por ejemplo, y va a tener que estudiar bioquímica, no le va a servir ni la ingeniería, ni tampoco le va a servir la biotecnología. Por ahí podés tener suerte porque vos decís, bueno, voy a estudiar, ay, no quiero que suene que estoy tirándole tierra a ninguna carrera. Mi compañera que viene después. No te preocupes. Uno puede decir, bueno, yo voy a entrar a estudiar algo que se comparte entre biotecnología y bioquímica. Y entonces, si se comparte, y bueno, y quizás esta carrera me da otras posibilidades también, no vamos a decir cuál, me da otras posibilidades también, entonces voy a elegir esta. ¿Por qué? Porque puedo hacer eso, pero también puedo hacer otra cosa. Ahora hay que tener en cuenta que si uno ya está muy decidido y sabe lo que quiere hacer, bueno, elija la que le va a dar esa oportunidad, porque quizás elegir una carrera que no te da la oportunidad, o sea, como bioquímica no podría ser ingeniera biomédica, no son parecidas. Por ejemplo, un ingeniero biomédico puede desarrollar un equipo para medir gases arteriales, y yo como bioquímica puedo medir los gases arteriales, el ingeniero puede hacer el equipo, pero no puede medir los gases. Yo puedo medir los gases, pero no me imagino haciendo un equipo. Está bueno. Esos son los ejemplos que necesitamos, Ximena, para poder comprender. Me parece que la pregunta está dirigida a eso, ¿no? A poder conocer esto que venís contando, ¿no? De cuáles son
las cosas puntuales y específicas que pueda hacer, que podés hacer vos como bioquímica, ¿no? Y me parece muy interesante esto que planteas. No se trata de una competición con otras disciplinas, sino poder saber, bueno, cuáles son los aportes que hace cada una. El sentido de estas charlas tiene que ver con eso. Entonces, por ahí si es necesario, en función de esta pregunta, podremos repasar, bueno, cuáles son los aportes que puede hacer la bioquímica y algunas de las áreas que la componen. Bien, primero que quería aclarar por ahí, la bioquímica es una carrera que viene hace mucho tiempo, entonces es muy amplia y en base a su amplitud es que después también surgió la necesidad de crear nuevas carreras. Entonces quizás antes no había carreras como biotecnología o como genética y hoy sí están. Entonces antes uno hacía bioquímica y después se especializaba en el área, y hoy en día, si uno ya sabe que quiere ser especialista en esa área, puede formarse directamente como eso, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Porque por ahí uno dice, ¿por qué bioquímica hace todo? Sí, porque es una carrera que viene hace mucho tiempo. Entonces, bueno, después se fueron desprendiendo ramas. ¿Qué hace un bioquímico? Bueno, son muchas cosas, ¿no? Todo esto que decíamos, si uno revisa el plan de estudios, tiene muchas áreas. Lo que hace principalmente un bioquímico es poder diseñar, realizar, o sea, llevar a cabo, y también diseñar estrategias de diagnóstico, ¿no? En muestras, diagnóstico de enfermedades o también de análisis de muestras, de muestras que pueden tener distintos orígenes, muestras de origen biológico, muestras de origen químico, por ejemplo un río, como decíamos antes, ¿no? En la parte de contaminación ambiental, un alimento. Y también las muestras de los humanos o de los animales. Bueno, ahí, por ejemplo, ya que menciono los animales, hay que tener en cuenta que empiezan los solapamientos de las carreras. Entonces, si uno se quiere dedicar a la parte animal, y bueno, entonces más vale veterinaria, ¿no? Ahí va, pero eso nos sigue acercando, ¿no? En relación a la pregunta. ¿Habrá alguna otra pregunta? No hay preguntas, no hay más preguntas. Y en ese sentido, a mí me quedan dos preguntas más por hacerte. Una, que es lo que más te gusta, que nos cuentes un poco más de eso, y de tu tarea como docente, porque en esto de contar el ejercicio profesional, bueno, tu ejercicio profesional tiene que ver con la docencia también. Entonces, que nos cuente qué materias das, qué temas das. No iba a querer cursar mis materias después. Lo que más me gusta de la bioquímica, que eso hoy venía pensando, ¿qué es lo que más me gusta? Me gusta, porque me encanta, entonces me cuesta decir qué es lo que más me gusta. Me gusta mucho las herramientas que me dio la carrera para poder ver y entender qué, por qué y para qué. Porque yo siento que puedo agarrar el shampoo y miro la etiqueta de los ingredientes y entiendo, o sea, sé lo que es un paraben, sé lo que es lo que dice ahí adentro. También puedo entender por qué hablan de contaminación ambiental, por ejemplo, y entiendo cuando se habla de los ríos, y incluso yo quiero cambiarlo a eso, o sea, quiero mejorarlo porque lo entiendo. Entiendo cuando se habla de una enfermedad, entiendo cuando se habla de un medicamento y te dicen no tomes eso, o si tomes eso, o si tomas eso no lo mezcles con eso. Siento que entiendo, y eso me gusta, creo que es algo muy lindo de la bioquímica. La química, como dije antes, la química está en todas partes y la bioquímica es la química de la vida. Entonces uno puede comprender, eso es lo que creo que me encanta. Y en las tareas de docencia, me encanta eso también que dije antes, de que yo me siento una persona en aprendizaje para siempre. O sea, continuamente estoy en un proceso de aprendizaje, porque no es solamente enseñar lo que vos sabes, sino es también situarte vos como persona que está aprendiendo, porque cuando estás en una charla con alguien, con esa persona que hoy es tu estudiante y vos sos justo el profe o su guía, también estás aprendiendo un montón vos. Entonces eso me encanta de la docencia también, que puedo enseñar lo que yo sé y a la vez nutrirme de todo lo que mis estudiantes, que en ese momento son mis estudiantes, saben, y quizás mañana son, no sé, mis profes o algo en otro lado, ¿no? Y bueno, ¿qué materias doy? Doy materias que son afines a lo que yo hago, ¿no? En el caso yo estoy haciendo inmunología, entonces contribuyo en una asignatura que es de otra carrera, que es de biotecnología, pero es inmunología aplicada a la biotecnología.
y otra materia que es exclusivamente de bioquímica, pero la pueden hacer otras carreras como materia electiva, que se llama metodología de los radioisótopos. Bueno, esto también nos abre el panorama, ¿no? Porque entonces la docencia en relación a la bioquímica se puede ejercer y dar temas, digamos, en otras carreras, inclusive podríamos pensar en la docencia del secundario, ¿no? Abre. Bueno, con esto vamos a dar cierre a esta conversación con Ximena. Le vamos a agradecer mucho cómo nos ha abierto y nos ha permitido conocer de la carrera de bioquímica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y bueno, si hay chicos que nos están viendo y que tienen dudas todavía, busquen nuestros mails, busquen el mío en la página del Facu y pregunten, y que se animen, porque eso es animarse. Muchas gracias. A ustedes. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now. Listen to me now.